Shanti Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en una nueva transmisión de Satsang. Hemos culminado un precioso Navaratri, novena de adoración a la Madre Divina. Varias y varios de ustedes han estado en esa novena, que fue muy concurrida online. Este espacio maravilloso que nos hace congregar almas de tantos espacios y lugares distantes. Bueno, fue realmente muy, muy bello esos momentos de adoración que vivimos, poniendo en práctica lo que vamos a trabajar hoy, que es el concepto del bhakti y la devoción. Vamos hoy a retomar con el estudio de Senda Divina, que estábamos en algunos satsang atrás siguiendo el orden. Senda Divina es uno de los más poderosos libros de Shivananda, de los más de 300 libros que él ha escrito, y es un diccionario de la A a la Z, en donde cada letra tiene dos o tres temas sacados de sus 300 libros. Entonces es un gran compilado de sus enseñanzas, muy práctico, que siempre lo usamos. ¿Eh? Entonces estamos ahora en la B. Hemos pasado por la A y vimos ahimsa, la no violencia, amor, avatar, y estamos ahora en la B. Entonces vamos a trabajar con el concepto de bhakti. ¿eh? Es uno de los cuatro senderos de yoga, que en nuestra línea Shivananda, Shivananda nos enseñó el concepto del yoga de síntesis. Y él nos decía que en esta era tenemos que practicar los cuatro a la vez y no quedarnos con uno solo ni especializarlos solo en uno, que tal vez generalmente es el que más nos agrada. Justamente lo que más nos cuesta es lo que más tenemos que desarrollar. Entonces, al que tiene tendencia más activa le va a ser fácil practicar karma yoga, que es servicio, pero tal vez la devoción no la tenga desarrollada y la necesite. Y así, que tenga naturaleza más física, se va a quedar con el Hatha Yoga, y tal vez con el Raja Yoga, más científico, más racional, o el meramente intelectual, el que le gusta el Vedanta, se va a quedar solo con eso. Pero Shivananda nos dice, practica un poco de cada uno de los yogas, y ese poco, o sea, un poco a la vez. Ese poco de cada uno es mucho, porque nos hace esforzar en todos los sentidos y a su vez nos hace crecer en todas las direcciones y nos da toda una caja de herramientas que cada uno de los yoga aporta muy necesarias para todo el proceso. Pero se dice a su vez que de estos cuatro yogas, si bien la meta de todos es el reconocimiento de quién soy yo, que es la realización del ser, y cada uno aporta herramientas para llegar a ese estado, que es el final, que es el jnana, que es el conocimiento. Se dice que para esta era, uno de ellos es el que no puede faltar. Cualquiera de los otros podría faltar de alguna manera si se practica completo eh, todo el proceso, pero esta era, se dice, el yoga que comanda la Kali Yuga, que es la era de hierro, la era en la cual todas las impurezas de la mente están muy dominantes, la ira, la avaricia, la lujuria, el odio, los celos, los miedos, la ansiedad, la depresión, bueno, eso se llaman malas de la mente, las impurezas están en un 75% manifestadas, y solo un 25% de cualidades divinas están ahí eh, latentes o para desarrollar, que por supuesto cuando se empieza a trabajar siempre van a vencer a lo negativo, pero con tanta impureza interna y externa, se dice que para esta era de Kali Yuga, la sadhana principal prescripta es la devoción, que implica una concentración y una invocación a fuerzas superiores, que en última instancia, incluso en el Bhakti, se logra la unidad y no hay diferencia ni separación, y se descubre que la divinidad está dentro, pero mientras estamos en este proceso de Kali Yuga y de impurezas en la mente, necesitamos la fuerza externa, la divinidad, y eso es el principal enfoque del Bhakti,
con la finalidad de encontrar la concentración de la mente, ¿verdad? Que después, obviamente, nos lleve a la unidad y a la no dualidad. Pero en todo ese proceso se dice, incluso dentro de los cuatro yogas, el bhakti es absolutamente fundamental, la devoción. Ahora lo vamos a hablar de Shivananda, ¿verdad? Pero incluso eh, aquellos que lo descubren, incluso desde, por ejemplo, el Hatha Yoga, a mí me ha eh, tocado visitar espacios o centros donde solamente se practica Hatha Yoga como yoga, ¿eh? Es solamente ese aspecto, que es un aspecto importante, pero no se puede quedar solo en él. Cuando empiezan a descubrir que la devoción es importante y la empiezan a practicar y a desenvolver, les cambia mucho su propia práctica de Hatha Yoga incluso, ¿no? Cuando descubren que, bueno, uno puede iniciar una práctica de Hatha Yoga con oración, con una invocación, que puede, incluso antes de su práctica de Hatha Yoga, en ese mismo espacio, ofrecer, tener un altar y ofrecer una flor en el altar. Todos estos ingredientes que vamos a ver son partes del Bhakti Yoga, que uno puede durante la clase también mantener la mente conectada con la divinidad a través de un mantra mental. eh, Puede convertir esa práctica y la puede amplificar, y puede estar trabajando, abriendo más canales de conexión con la divinidad, ¿no? Entonces es una gran aliada la devoción, eh, y especialmente en esta era, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Shivananda en el capítulo Bhakti, de Senda Divina? Shivananda dice, Bhakti consiste en abandonarse a Dios, lo que Patanjali llama también desde el Raja Yoga Ishvara Pranidhana, ¿verdad? La entrega a Ishvara. Ishvara es el concepto de Dios, que a su vez no es un concepto cerrado ni limitado. Ishvara literalmente significa el gobernador, el que gobierna. Entonces entendemos que existe un principio que gobierna todo lo que sucede en el universo. Es fácil de deducirlo, ¿no? Si uno piensa en esta inteligencia que hace que las estrellas se muevan, que el sol se mueva en una distancia o esté a una distancia que nos dé un calor agradable y no nos queme, o que no esté tan lejos que nos muramos de frío. Todo está tan inteligentemente calculado, si uno observa todo lo que hace el cuerpo, ¿no? La maravilla de la inteligencia que genera todos los procesos físicos, incluso mentales. No podemos más que tener admiración por eso y llamar a eso Ishvara, algo que gobierna más allá de nuestra voluntad, ¿verdad? Entonces eso es lo que llamamos Dios, que a su vez no es la palabra Dios a veces ha quedado muy contaminada, ¿verdad? Tal vez por limitaciones, por imposiciones, eh, ahora lo vamos a ver después, por fanatismos. Nosotros le llamamos Ishvara, y a su vez usamos el concepto de Dios de una manera muy amplia, que no implica una sola forma, ¿verdad? Hay un solo, digamos, principio que es uno solo, y ese es el absoluto. Justamente el absoluto es aquello que no tiene forma. Como es infinito, a su vez, no podemos limitarlo en un solo aspecto. Ishvara digamos, es el concepto del Dios de todas las tradiciones, que va a variar de acuerdo a la cultura. En yoga sabemos que no hay una sola forma de Ishvara o de Dios. Sí hay un solo absoluto, que ese absoluto es la conciencia pura, infinita, en la cual no hay dos. Ese es el estado final, ¿verdad? Y que todos somos, pero está velada esa realidad, ¿eh? De la cual todo proviene, incluso los aspectos y formas de Dios provienen de esa conciencia única. Bueno, como es infinita, no la podemos encerrar en un solo nombre. A su vez se hace infinita en sus manifestaciones. Por eso el concepto de Dios es muy amplio, ¿no? Eh, entonces dice Shivananda, Bhakti es un flujo ininterrumpido de devoción
como el fluir uniforme del aceite cuando se vierte de una vasija a otra. Eso es cuando ya está ese bhakti desarrollado. En el devoto hay constantemente un flujo de pensamiento que lo lleva a conectarse con Dios. ¿Eh? Bhakti es una atracción del alma individual hacia el Señor, tan irresistible como la atracción de la aguja hacia el imán. Entonces su mente y todas sus acciones constantemente están unidas a ese principio superior. Bhakti es el amor por el amor, ¿m? Lo que llamamos paramaprem en sánscrito, quiere decir supremo amor. El supremo amor es el amor incondicional. Quiere decir que no ama solamente cuando recibe lo que quiere, sino que ama en forma incondicional, tanto en lo humano como en lo divino, ¿verdad? Y el principio es el mismo que enseñado por Jesús, ¿no? Cuando le preguntaron cuál es la ley más importante, sus discípulos, Jesús dijo, ama a Dios por sobre todas las cosas, y luego al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Si el bhakti, ese amor incondicional, tiene que ser primero cultivado hacia Dios a través de algunos modos que vamos a ver ahora, un poquito más adelante, eh, y después a todo lo creado, ¿verdad? Al prójimo y a ti mismo, y a toda la creación, en un estado de amor incondicional, quiere decir el amor por el amor mismo sin depender de lo que uno reciba. Por eso es un estado, una meta muy elevada a conseguir, que vamos llegando paso a paso, ¿verdad? El grado de amor máximo es ese amor del que ama por el amor mismo, ¿verdad? Saliendo un poquito de la lectura exacta de Shivananda, en el Bhagavad Gita nos hablan de los cuatro tipos de devotos, porque aquí lo que va a decir después nos lleva a eso, dice Shivananda, Bhakti es el amor por el amor, podemos decir el amor incondicional, el amor supremo. El devoto solo desea a Dios sin ninguna expectativa egoísta y sin ningún temor, y sin pedir nada a cambio. Entonces en el Bhagavad Gita se habla de los cuatro tipos de devotos, que los cuatro son muy queridos por Dios, pero que uno es el más querido. ¿Y cuáles son esos cuatro tipos de devotos? Se los voy a leer como dice el verso, el sánscrito, ¿no? Está en el capítulo, ahora se me fue, creo que es el capítulo 7. En el capítulo 7 del Bhagavad Gita, el verso 16 si no me equivoco, a ver si lo tenemos ahí para darle bien. Sí, capítulo 7 verso 16 dice, Chaturbhidha bhajante mam, jana surkriti nurjuna, arto jignasurartharti, jnani cha bharatarshabham. Dice Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Una forma de Ishvara manifestada en la tierra, de Dios, ¿verdad? Dice, hay cuatro tipos de devotos que me adoran, bhajante, cuatro tipos de devotos, se llama esta parte de la enseñanza. Hay cuatro tipos de personas virtuosas o de devotos que me adoran, o Arjuna. En la segunda línea los define, Arto, Jignyasur, Artharti y Jnani. Ahora los vamos a definir. Dice, bueno, lo dice, la traducción dice, son el afligido, el que busca conocimiento, el que busca riqueza y el sabio, que es este que menciona Sivananda, ¿no? El que ama a Dios por sí mismo, sin esperar ninguna cosa a cambio. Ese es el sabio, ¿no? Que dice el siguiente verso y después vamos de vuelta a estos cuatro para hablar un poquito de cada uno. Dice Krishna, entre ellos destaca, o sea, el mejor es el sabio, siempre firme y consagrado al uno, porque yo soy muy amado por el sabio, igual que él por mí. Esperen que estoy ahí con un problemita en el Instagram, que se me mueve la cámara, a ver si lo puedo solucionar. Los pobres del Instagram están así temblando. A ver, se me mueve. Ah, vamos a ver si logramos. Bien. Entonces dice, entre ellos destaca, el mejor es el sabio. ¿eh?
que es el ñani, ¿verdad? Y el bhakta que solo busca a Dios. Siempre firme y consagrado al uno, porque yo soy muy amado por el sabio. Y después completa, dice, todos ellos son verdaderamente nobles, pero considero al sabio como mi propio yo, porque tiene la mente firmemente establecida en mí. Entonces, esa es marca una evolución en la devoción, ¿no? El harto es el que busca a Dios, le reza, ¿eh? Pero solamente cuando tiene problemas. Harto en sánscrito que significa el afligido. En español podemos decir el que está harto de los sufrimientos o dolores. ¿Por qué dice Krishna que son queridos pero no son el superior? Porque se acuerdan de Dios solamente cuando sufren, cuando hay algún problema. Entonces ahí ese es su foco de adoración, pedir para remoción de los problemas, de los sufrimientos. Lo cual, por supuesto, es mucho mejor pedirle a Dios que es una manera de llevar la devoción hacia Dios, ¿no? Pero se está buscando algo a cambio. Lo que tampoco está mal, porque es lícito pedirle a Dios cuando estamos con sufrimientos, porque nos impide eh, servir mejor en el sentido. Por eso es lícito pedirle a Dios que haya remoción de sufrimientos, pero siempre con un motivo superior, ¿no? Y no solamente egoísta. Y a su vez siempre que lo hagamos con sabiduría, porque se puede pedir con sabiduría, quiere decir, a su vez, aceptando que muchas veces, como respuesta a la oración, eh, continúa el sufrimiento, ¿verdad? Porque Dios sabe los tiempos, ¿verdad? Y muchas veces el sufrimiento sabemos que también es una bendición disfrazada, ¿no? Porque nos hace crecer, nos hace aprender, se va quemando y consumiendo un karma del pasado, es lícito pedir alivio por el propio y por los demás del sufrimiento, pero a su vez con sabiduría quiere decir aceptando la voluntad de Dios. El tema con el afligido, ese harto, que no es el superior, es que solamente se acuerda a Dios, de Dios en los momentos de aflicción, es una devoción inestable, se dice, y cuando no viene esa remoción de aflicción, muchas veces se enoja y cambia de devoción. ¿eh? Viene la devoción por otras cosas, se olvida de Dios y reniega. ¿eh? O muchas veces cuando viene la remoción de la aflicción, bueno, también se olvida. Y como ya pasó la aflicción, ¿eh? Se va a acordar cuando venga otra aflicción. Por eso se dice que es inestable. Pero querida por Dios porque está Dios de intermediario, ¿no? De alguna manera, y no el mundo. Luego está el eh, Jignasu, está así en el metro, en el verso, el que busca conocimiento, tal vez por métrica, no por nivel de avanzado, ¿no? Porque pedir conocimiento es bastante avanzado. El anterior, digamos, sería el Arta Artarti, es el que pide, no pide remoción de sufrimientos, pero sí pide riqueza. Arta Artarti quiere decir riqueza. En ese sentido, está bien pedir prosperidad siempre que lo use para el bien y no egoístamente y también de lo que recibo, ¿no? Eso es una forma inteligente también de pedir prosperidad porque también nos hace poder focalizar en Dios teniendo lo mínimo, lo básico, y ese es el sentido de pedir prosperidad para tener lo básico, para poder estar concentrado en las cosas divinas, ¿verdad? Eh, entonces, en ese sentido es lícito, ¿verdad? Siempre que a su vez lo use para el bien de otros y que pueda compartir. El tercero es el gimnasio. Gimnasio es el que pide conocimiento. Ya es un poco más sabio porque sabe que el sufrimiento va y viene y que Dios te puede remover sufrimiento y gastaste ese pedido en eso, ¿verdad? Pero al rato va a venir otro sufrimiento y otra, ¿eh? De una manera sabe que lo único que le va a aliviar es el conocimiento y el aceptar y el reconocer que uno es algo más que el cuerpo y que la mente. Por lo tanto, esa persona, al tener conocimiento, va a poder eh, discernir, ¿verdad? Y soportar las cuestiones físicas y mentales de una manera
sabiendo que todo es pasajero, ¿no? Y busca conocimiento, ¿verdad? Eh, pero también está buscando, está pidiendo algo a cambio, ¿no? De alguna manera se pide algo a cambio, ¿eh? El que es más sabio es el que cultiva la devoción y ama a Dios solamente por Dios mismo, ¿no? Esto es lo que dice Shivananda, ¿verdad? El bhakti más elevado es el que solo se desea a Dios, ¿verdad? Sin ninguna expectativa egoísta ni ningún temor, ¿eh? Incluso se acepta cuando hay dolores, cuando hay, digamos, no tanta prosperidad material, y tampoco se busca un conocimiento porque se dice que el bhakti es el conocimiento en sí, el amor a Dios. Y lo único que nos llevamos de este mundo es ese estado de pensamiento divino, ¿no? Y lo que nos va a dar refugio, ¿verdad? Dice, el devoto solo desea a Dios sin ninguna expectativa egoísta y sin ningún temor. ¿Eh? El bhakti, dice, la devoción o el amor a Dios, transforma al hombre en algo divino. Intoxica al devoto con prem. Intoxica con prem. Muchas veces buscamos, ¿verdad? Intoxicarnos con otras cosas, por ejemplo el alcohol, por ejemplo el juego, por ejemplo a través de los sentidos, para salir de los sufrimientos, ¿verdad? Pero eso después nos trae más sufrimiento y nos perjudica, ¿verdad? Se dice que el bhakta, cuando logra ese amor divino, eso es como se intoxica de Dios, ¿eh? Pero en ese sentido todo es para bien para ese devoto, porque ese pensamiento de Dios lo saca de todos los dolores, ¿verdad? Lo saca de todos los sufrimientos. ¿Sí? Y está siempre intoxicado, ¿eh? ¿Cómo está una persona intoxicada por el alcohol? Parece alegre, ¿no? Pero esa alegría es artificial, ¿verdad? El que está intoxicado de Dios está alegre realmente de Dios, ¿verdad? Y eso es todo salud, ¿eh? No le trae nada perjudicial, ¿no? El bhakti transforma al hombre en algo divino, intoxica al devoto con prem, ¿eh? ¿Cuál es la sustancia que le da esa alegría? El amor, ¿verdad? El amor cósmico. Le da satisfacción eterna y hace que su mente se aparte de los objetos sensuales para regocijarse en Dios. La excitación emocional no es devoción a Dios, ¿eh? La devoción es amor puro. El fanatismo no es devoción, es mera excitación, dice. Bhakti no es un mero sentimentalismo, sino la compenetración de la voluntad y el intelecto hacia lo divino. Es el amor supremo a Dios que florece luego en conocimiento, ¿verdad? Dice, cualquiera puede practicar bhakti o devoción, ¿eh? Por eso se dice, en esta era es el medio más fácil y directo de realizar a Dios, ¿verdad? Eso lo dice Shivananda, ¿no? La práctica de bhakti no requiere ningún aprendizaje particular, ni penitencias, ni estudio de escrituras, si bien vamos a ver que una de las modalidades es estudiar las escrituras y escucharlas, pero no exige un intelecto demasiado cultivado, más que nada exige la apertura del corazón, ¿verdad? No exige un intelecto brillante. Todo lo que se necesita es un pensamiento vivo y constante hacia Dios, unido a la fe, ¿eh? Esta es la razón por la que el camino de Bhakti sirve para todo el mundo. Bhakti es el modo más fácil de aproximarse a Dios y a su vez seguro. ¿Eh? Porque en los otros caminos se dice, hay una posibilidad de caída, ¿verdad? Pero en el bhakti, si se cultiva la humildad, que a su vez es fundamental para el bhakti, se dice que el Señor se hace cargo de todo, ¿verdad? Y no hay posibilidad de caída, ¿no? En la jnana y en el yoga dice, existe justamente esto, el riesgo de sufrir una caída, pero en el camino de la devoción no hay riesgos, ya que Dios ayuda al devoto. Quienes caminan por el sendero del jnana, del conocimiento y del Raja Yoga, pueden volverse orgullosos por sus poderes, ¿eh? Las cosas que consigan y su sabiduría.
Los bhaktas o devotos, sin embargo, son humildes. La humildad es el fundamento del bhakti. ¿Eh? Todo se lo va a colocar a Dios. Todo lo que logra va a ser por la gracia de Dios, ¿verdad? Dice Sivananda, un niño no piensa más que en su madre, un esposo no piensa más que en su esposa o al revés, ¿verdad? Un hombre avaricioso no piensa más que en su dinero. Del mismo modo, el devoto debe conservar en su corazón la imagen únicamente de su deidad. Eso es en el Bhakta ya totalmente dedicado, ¿no? Pero está perfectamente tener familia, tener esposo, tener esposa, ¿verdad? Eh, y por supuesto dedicar pensamientos para ese proyecto familiar, de esposo, de esposa, de familia, siempre que tengamos primero el pensamiento de Dios, ¿verdad? Y que dediquemos nuestras primeras acciones, por eso decía Jesús, amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y todo lo demás que ame será bien amado, se dice, con un amor, como dice San Agustín, ordenado, ¿no? Cuando el amor primero está dirigido a Dios y en Dios todas las demás cosas, eso es un amor ordenado, que me va a dar frutos. ¿Mm? ¿Cómo cultivar la devoción? Entonces dice Sivananda, la gente pregunta, ¿cómo podemos amar a Dios al quien nunca hemos visto? ¿Eh? Entonces dice, y lo responde, vive en compañía de los santos. Cuando no podemos encontrar a los santos que no son fácilmente encontrables, la compañía tiene que ser indirecta, ¿verdad? ¿Cuál es indirecta? De esta manera, ¿no? Estudiando, leyendo lo que nos hablan los santos, como Swami Shivananda, los seres iluminados, ¿no? Entonces eso es la compañía indirecta, a través de sus enseñanzas. Y por supuesto, cada tanto irte a buscar alguna compañía más directa, tal vez si no de santos, por lo menos de personas que estén en el camino, ¿verdad? De practicantes o devotos, que estén un poquito más avanzados en el camino, que tengan un poquito más ya de devoción desarrollada, ¿no? Y eso poco a poco va, la devoción se contagia, ¿no? Así como las emociones, ¿no? Cuando uno está en un estado de ansiedad, por ejemplo, o de tristeza, o de, no sé, eso se contagia, ¿no? Porque las mentes somos muy contagiables, ¿no? Lo mismo lo positivo. Si uno está en compañía de personas que ya están en el camino y que tienen más desarrollada la devoción, los valores, todo lo que nos va trayendo el yoga. Bueno, eso simplemente por esa compañía, por ese espacio en conjunto con estas personas, por eso el satsanga, ¿verdad? La compañía espiritual es muy necesaria. Y tener grupos, tener espacios. Esto es un satsanga, digamos, indirecto también, en el sentido que no estamos presencialmente todos juntos, pero ya creamos un espacio en el cual tenemos una buena compañía, ¿no? Y la mejor compañía son las palabras de los maestros, de los iluminados, es lo que estamos ahora cultivando, escuchando palabras de un iluminado que es Shivananda, ¿verdad? Y eso es una compañía con los santos, ¿no? Escucha el relato de las escrituras que hablan de Dios. Estudia las escrituras, adóralo primero a través de sus diversas formas manifiestas en el mundo, ¿verdad? Adora cualquier imagen o representación del Señor, recita sus nombres, canta sus glorias, permanece durante un año en algún lugar sagrado. Esto es, dirigirse a espacios donde, bueno, haya alguna historia, alguna energía sagrada que eh, también estimule tu trabajo. En el yoga hablamos aquí hablo de varios, ¿no? Shivananda, de los 9 modos de desarrollo de la devoción, ¿verdad? Los cuales en este Navaratri los hemos practicado, ¿no? Eh, Se los voy a leer en sánscrito, ¿no? Esto lo hemos estudiado en algunas de las lecturas, se llaman los 9 modos y fueron enseñados por el devoto Pralat, que es uno de los devotos mayores de las escrituras, que era un niño que nació en las condiciones más adversas, que su padre era un demonio. Sin embargo, él nació con cualidades divinas por toda una historia y en un momento él enseña este Bhakta, entre tantas enseñanzas que dio a la humanidad,
enseña los 9 modos, ¿verdad? Y son Sravanam, Kirtanam, Vishnum, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Bandhanam, Dasyam, Sakyam, Atmani Vedanam. Entonces, Sravanam es el primero. Sravanam es escuchar esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Escuchar eh, las escrituras o los textos de los santos, ¿no? Esto es lo que hicimos en el Navaratri, ¿no? Escuchamos una escritura muy sagrada llamada Devi Mahatmyam, y eso va dejando semillas muy poderosas. Cuando uno escucha las escrituras, también se llama Swadhyaya, es el estudio, la escucha o la lectura, ¿no? Cuando no tengo manera de escuchar a otro recitándola o comentándola, la estudio, ¿verdad? Entonces eso va dejando semillas muy poderosas en la mente, nos va dando material para después recordar, que es otra fase, ¿no? Que ahora le decimos, ¿no? Entonces las tres primeras son Sravanam, Kirtanam, Smaranam. Sravanam es escuchar, y a su vez eso te ayuda a conocer a Dios. Se dice, decía Jivananda, ¿cómo podemos amar aquello que no conocemos, ¿no? Desarrollar el amor. Si yo te digo amá a, no sé, a Juan López, no lo conoces, ¿cómo puedes amar? Pero si yo empiezo a describírtelo, te digo Juan López es muy amoroso y es muy bueno y es muy cariñoso y tiene un color azulado y tiene unos ojos de loto y tiene un pelo rizado muy bonito y tiene una pluma de pavo real y toca la flauta. Te estoy hablando de Krishna. Eso lo describe las escrituras. Bueno, vas a ir y te cuento todas las historias de él. En la medida que vas escuchando todo eso y lo vas estudiando, ese amor va creciendo hacia esos aspectos, ¿no? Por eso es un modo de ir desarrollándolo. A su vez, todo lo que va enseñando la escritura te va dando el mapa de ruta, ¿no? Luego Kirtanam. Kirtanam es cantar. Es lo que hacemos en los satsang, ¿verdad? Al inicio. ¿Mm? Después de la meditación silenciosa, empezamos con Kirtan y eso abre mucho el corazón y concentra plenamente la mente. Cuando estamos cantando, realmente la mente está aliviada de todos los pensamientos negativos, ¿no? Es un gran alivio científico, ¿no? Por eso escuchamos música, ¿no? Y a todo el mundo le agrada la música, busca la música porque la mente se retira de justamente los sufrimientos, los dolores, claro, lo que pasa es que cuando es lo mundano que se escucha de música, no hay alivio a nivel profundo, ¿no? Pero cuando se escucha el nombre de Dios, ese es el verdadero alivio, y resulta mucha, bueno, real sanación, ¿verdad? Entonces, kirtanan, cantar, cantar los nombres de Dios eh, en voz alta. Kirtanam siempre es en voz alta y escuchando primero a su vez. Por eso es el entrenamiento que hacemos en el canto devocional, también se practica Shravanam. En modo de Kirtan es escucho a otro cantar, en ese momento yo me concentro en lo que está cantando el otro y después yo lo expreso y el otro que cantó escucha. Se practica esa escucha, ¿no? Luego Smaranam. Smaranam ya es el recuerdo constante. El Smaranam quiere decir el recuerdo constante de Dios. El Kirtanam puede ser un momento, ¿verdad? Ese momento de canto y de concentración en el nombre de Dios tiene que ser luego mantenerse constante. Tiene que extender este periodo que estuvimos cantando, y lograr que el nombre de Dios se mantenga constantemente. ¿Verdad? Eso es lo que se enseña también en otras tradiciones, ¿no? Jesús enseñaba a sus discípulos orad sin cesar. Eso quiere decir, más allá de tu tiempo de oración, de rezo, de invocación, de kirtan, que sea después sin cesar. Lograr que esté todo el tiempo contigo. Eso es el Smaranam. Y la forma máxima de Smaranam es a través de, a su vez, de un mantra. El mantra es, y el japa es a su vez la forma más avanzada eh, de recuerdo de Dios, para lograr luego el estado de silenciamiento de la mente, ¿no? Utilizar un nombre único, un mantra como Om Namah Shivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ¿eh? Y usarlo como tu frase principal.
Y eso lo rezás, lo repetís media hora al día. Esa es la principal técnica para esta era, el japa. Y después se complementa, ¿verdad? Con kirtan, eh, con luego el cuarto modo es eh, el quinto. El cuarto es Padasevanam. Padasevanam es el servicio a los pies del Señor, ¿verdad? Y el quinto se llama Archanam. Archanam es la parte de ritualística, las ofrendas, ¿verdad? Las ceremonias, rituales, que lo estuvimos practicando en el Navaratri en la forma del ritual más simple y a su vez amado por Dios, que es el ofrecerle flores. Archanam es el ofrecerle una flor por cada nombre. En el Archanam se repite por lo menos 108 veces Om Sri Maha Ganapataye Namaha. Y en cada Namaha se le ofrece una flor, por ejemplo, es una forma, ¿no? Aquí con la Devi estuvimos repitiendo sus mantras principales, Om Shri Durgaye Namaha, y ofrezco con todo mi amor, ¿verdad? Una flor. Y eso es todo un ejercicio de concentración, de devoción y de repetición del nombre a la vez. Es muy poderoso. Después, para completar estas nueve, nueve modos, ¿verdad? Que se practican simultáneamente, así como los cuatro yogas, ¿no? Está Bandhanam. Bandhanam es otro muy fundamental, que es postrarse, ¿verdad? Que es la práctica de la humildad. ¿eh? Postrarse, siempre tener un espacio donde uno se postre, por eso el Namaste siempre en el propio saludo hindú, siempre hay una pequeña postración hacia el otro, que también es Dios manifestándose, ¿verdad? Todo es una manifestación de Dios. Namaste tiene que haber una pequeña postración en el saludo, y a su vez la completa es cuando completamente me postro en el suelo, ¿verdad? Y eso es, aparte de un asana, que me da flexibilidad, ¿verdad? Es una postura muy amada por Dios, de humildad, de postración, de reverencia. Luego está Dasyam. Dasyam es desarrollar el sentimiento de ser un siervo en el plan de Dios, un servidor, que también es humildad, ¿verdad? Y otra modalidad de desarrollo del Bhakti es el sentimiento de amistad, Sakyam, muy bonito también, sentir que Dios es un amigo y el verdadero amigo, ¿verdad? Que eh, nunca cambia esa relación. Luego, Atman y Vedam es la última, ¿verdad? Que es la entrega a Dios. Entonces, para finalizar ahora, Shivananda dice, ¿cómo cultivar devoción? Ya vimos, ¿no? Vive en compañía de los santos, escucha Sravanam, ¿verdad? Estudia, adóralo, Archanam, a través de sus diferentes formas. Adora cualquier imagen, recita su nombre, canta sus glorias, permanece un año en algún lugar sagrado. Bueno, si no puedo un año, ¿eh? Una semana, un mes y así. Desarrollarás así el amor a Dios. Debes realizar toda acción que despierte la emoción del bhakti, de la devoción. Mantén siempre limpia la habitación reservada para la adoración o puya, ¿verdad? Para tu práctica, para tu oración. Decórala, quema incienso en ella, enciende un fuego todos los días, eso es parte de Archanam también, de un ritual. Conserva tu asiento limpio, báñate. Son todas acciones, ¿verdad? Que las hacemos en el mundo para el encuentro con otros, ¿no? Lo tenemos que hacer para el encuentro con Dios, ¿no? Ponte ropa limpia, pon en tu frente vibhuti, bueno, son estas marcas de la India que se ponen sustancias en la frente, que es la marca de que estuvieron en su práctica, ¿verdad? Utiliza un rosario. Todas estas cosas elevan la mente y producen una influencia beneficiosa. Una conducta adecuada, satsanga, que es asociación con los devotos y con el maestro, o la asociación con personas espirituales, japa, que es la repetición del nombre de Dios, smaranam, que es el recuerdo constante en la acción, a su vez, kirtanam, o el canto de los nombres de Dios, la oración, la adoración, el servicio, las visitas a lugares de peregrinación, el servicio a los enfermos, la observancia de los deberes, la ofrenda de todas tus acciones y de tus frutos al Señor, sentir la presencia de Dios en todos los seres, postrarse ante su imagen,
y ante los santos y por supuesto ante todos, aunque no físicamente, pero mentalmente, con humildad, viendo a todos y en todas las situaciones una manifestación de Dios, ¿verdad? Renunciar a los placeres, ¿verdad? Por lo menos el control de los sentidos y la riqueza y a las posesiones terrenas, la caridad, las austeridades y votos, la práctica de ahimsa, de la no violencia, todas esas cosas te ayudarán a su vez a desarrollar la devoción. Vamos a dejar allí, sigue un poquito más, pero para no hacerlo muy largo, si quieren después lean el capítulo completo de Bhakti en Senda Divina. Hacemos un segundito de silencio, vamos a volver a centrar nuestra mente en la forma interna de devoción, que es desde la quietud física, llevar a la mente a la quietud también a través de la repetición de un solo mantra, esa es la expresión más completa y a su vez que conduce al silenciamiento de la presencia de Dios desde el silencio. Puedes incorporar en tu aliento, en tu respiración, el nombre de Dios que más te atrae, el aspecto, que puede ser sin forma como el Om o el Soham, o puede ser con forma, en el aspecto que te inspire, y repite ese nombre con devoción, con concentración, con fe. Oh, oh, oh. Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mriत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्म अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्याः पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ paz, paz, paz. Agradecemos a todos los maestros. Om Bolo Satguru Maharaj Ki Jai. Muchas gracias por participar. Nos vemos el domingo que viene. Que estén muy bien.